Bueno, vamos a arrancar entonces. Hago de nuevo la presentación. Hoy nos acompaña Analía Politi, perito informática. ¿Digo bien? Sí. Bien. Y bueno, la idea entonces de la clase de hoy es hacer una charla, una entrevista sobre tu profesión, básicamente, ¿no? Bien. Bueno, Bueno, si querés les cuento un poco a qué me dedico, dale, de cómo dónde no. salí. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Mi nombre es Analía Politi, yo soy ingeniera en sistemas, soy graduada de la Universidad Tecnológica Nacional y hace muchos años apenas me gradué con el título intermedio, con el de analista de sistemas. Aparte de mi trabajo común y corriente, me dediqué a hacer pericias informáticas, que sigo haciendo hasta el día de la fecha. No sé qué más querés que te cuente o querés empezar a preguntar vos, como quieras. Perdón, Analía, que te moleste, pero yo Sí, escucho perdón. muy bajo y a Ale le escucha muy fuerte y si te sube el volumen, si alguien ver, habla puede que espera. me explote el tímpano. Espera, porque a veces cuando uso Zoom, se baja. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Ahí está, perfecto, sí, Ahí está. Está muchas bien, gracias. porque por configuración viene más bajo el volumen. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Bueno, no, genial, genial. Analía, digamos, así a grandes rasgos, ¿qué representa para vos, ¿no?, ser un perito informático? Bueno, en realidad la definición de perito de oficio, digamos, de cualquier tipo de perito, médico, informático, mecánico, el que sea, es actuar como auxiliar del juez, ¿no? Es una persona que es idónea en una materia de la cual el juez desconoce y le tiene que ayudar a entender los hechos o las pruebas que presentaron las partes para poder después dictar un fallo en base a eso. Con lo cual podríamos decir que ser perito informático de oficio es como un poco estar del lado del juez y ayudarlo en los conocimientos que el juez no tiene, ¿no? Él es experto en leyes, no en el resto de las especificidades que para eso están los peritos informáticos. Claro, me imagino que respecto a lo que es la informática, bueno, igual como decías vos, ¿no?, en cualquier otra profesión también pasaría lo mismo, pero hoy por hoy me imagino que si tenés algún juez de edad avanzada, explicarle por qué la prueba que están presentando es real y vale y es justificable y demás, debe ser un laburo importante, ¿no? Muchas veces se complica un poco, ¿viste? No solo con el tema de los jueces, sino también con el tema de los abogados. Pensá que los informes periciales que hacemos nosotros lo lee el juez y los leen los abogados de las partes. Y Claro. sobre eso ellos se expiden también, ¿no? Impugnándote, pidiéndote aclaraciones. Entonces, si vos haces un informe muy técnico o con mucho uso de herramientas, sin explicarle con una conclusión clara en un informe, en un lenguaje no técnico, les cuesta entender lo que hiciste y te piden que aclares y como que dan vueltas sobre el asunto. Entonces, es como que se necesita primero el tener el conocimiento técnico y después ese conocimiento técnico, si bien se pueden explicar paso a paso el uso de las herramientas, qué se hizo, cómo se hizo, hay que tener una conclusión que sea en un lenguaje coloquial para que pueda ser entendido por cualquiera que lo lea, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Como que tenés que justificar de alguna forma la prueba que estás exponiendo, digamos, ¿no? Exacto, con Una cosa así. evidencia, ¿no? Basándote en las evidencias también. Claro, sí, 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 sí. Y una de las cosas también que quería recalcar era el tema, perdón que ladra la perra, lo que pasa es que está llegando mi hija y le ladra No hasta que pasa entre, nada. no va a parar. Esperen un minuto que entre, así deja de ladrar. Hay que distinguir entre un perito de parte y un perito de oficio, ¿no? Que son, si bien es la misma profesión, son distintas actividades o distintas funciones que tiene cada uno. A ver, ¿me puede esperar un poquito que no puede entrar? Un minutito, perdón. Tranquila, Tranqui, tranquila. obvio. Bueno, ahí remarco un poco la importancia de lo que dijo recién, ¿no? De decir, bueno, hay que bajar al lenguaje no técnico algo que es súper técnico. Entonces, fíjense que a veces Exacto. andar escribiendo cosas, o sea, cuando Sí. se les pide una redacción o algo, en algunos casos es sumamente importante porque puede hacer que todo lo que se presentó en este caso como prueba valga la pena o alguien lo tome en cuenta o no, directamente lo descarte. Claro,
Claro, y que sea entendido tal como vos lo querés explicar, ¿no? Porque quizás Totalmente. yo puedo dar mucha explicación técnica para decir sí o no, pero nunca llego a la conclusión del sí o no. Entonces la otra parte que no tiene tanto conocimiento técnico, quizás no llega a esa misma conclusión. Por eso es muy importante, yo soy docente también de la Ujú. UTN, de una materia que es pericias informáticas, que es una electiva de 5º año de la carrera de grado, y cuando yo doy las clases y cuando hablo del tema de cómo presentar los escritos, le digo que es muy importante explicarlo bien, y quizás es importante que todas las preguntas tengan una conclusión y, como les dije antes, en lenguaje coloquial, Tal cual. para que pueda ser entendida, ¿no? Ahí no hace falta nada técnico. Si nosotros queremos todo el informe, vamos volcando todo lo técnico que se fue haciendo por cada punto, pero las conclusiones tienen que ser sencillas. Y si la pregunta es para que el perito indique si se borró o no el archivo X, la respuesta tiene que ser sí se borró, no, no se borró. Después, si a las partes les interesa cómo llegué a esa conclusión, leerán todos los pasos de la metodología que utilicé. Claro, todos los anexos que hacen poniendo en el informe, pero la Exactamente, conclusión tiene que ser cortita y concisa, básicamente. Sí, sí, exactamente. sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, y Analía, o sea, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo se te dio a vos de esto de dedicarte a lo que es la pericia de informática, ¿no? Bueno, te voy a contar, eso es otra parte anecdótica de mi vida. Ok. Cuando yo terminé la secundaria, yo quería estudiar abogacía. Y cuando llegó el momento de decidirme en qué carrera me anotaba, le digo a mi papá, che, pa, yo me parece que me quiero anotar en abogacía, me gustaría ser abogada. Siempre tuve como, me gustó mucho la rama del derecho, ¿no? Ujú. Y me dijo, en ese momento, yo estaba estudiando, en ese momento era computación, fuera del horario de colegio, porque también me gustaba. Entonces me dijo, no estudies abogacía, que te vas a morir de hambre con todos los abogados que hay en el país hoy en día. Estudia sistemas, que es la carrera del futuro. Imagínense, esto fue en el año 92, que les estoy hablando. Yo terminé en el 92 el colegio. Bueno, le Sí. hice caso a mi padre, me anoté en sistemas, pero mi corazón siempre tiraba para la abogacía, siempre. De hecho, mi primer trabajo cuando empecé en la facultad fue en un estudio jurídico. Trabajé 6 años como secretaria en un estudio jurídico. Y la verdad que Mm. eso me sirvió mucho para aprender un montón sobre la parte jurídica atrás, ¿no? Todos los procesos que van por detrás de lo que es la causa. La manera de escribir, de redactar, cómo hacer un escrito, cuáles son los pasos o los estados de una causa. Aprendí un montón y seguía con mis ganas de estudiar abogacía. Pero bueno, ya estaba metida en sistemas y en segundo año tengo una materia que en ese momento se llamaba Sistemas de Información, ahora tiene otro nombre, y cuando entra el profesor, imagínense que era segundo año, yo tenía 19 años, entra el profesor y dice, se presenta y dice que él es licenciado en sistemas, que él se dedica a la parte de lo que es sistemas, pero que hace muchos años que él es perito informático, porque a él le gustaba mucho la abogacía, no estudió abogacía, estudió sistemas, y lo más similar o lo más pegado que tenía con lo que era la justicia fueron las pericias. Se sentía como un abogado frustrado. Entonces yo dije, cuando yo sea grande, yo voy a ser como este profesor. Y bueno, y así fue, y yo es el día de hoy, bueno, mi cátedra, la materia que doy yo, él es el jefe de cátedra. Cuando terminé la ¿Quién es? facultad me contacté, ¿Quién es? Darío Pichirilli, él también es perito hace mucho tiempo, es Ah, muy conocido. Bueno, y lo llamé a él y le dije, antes de que cursara la materia con él, porque la materia de él es de quinto, y yo cuando terminé en tercer año el título intermedio, le dije, me quiero dedicar a esto. ¿Me das una mano? Sí, sí. Y hasta que me salió el título, porque solo te puedes inscribir cuando tenés el título papel, no con el título en trámite, él me empezó a ujú. ayudar, me pasaba algunas causas de él para que yo lo ayude. Y como les digo, yo de la cuestión legal sabía un montón por haber trabajado en el estudio jurídico. Y bueno, y así cuando me salió el título, me inscribí y ahí me empecé a dedicar con esto que no paré, no paré, Claro, sí, sí, porque me gusta te mucho. vino justo ahí un referente Sí, dentro de la carrera y y yo siempre lo digo, y él se ríe, ¿no? Cuando yo lo cuento a los alumnos, porque es como que me sentí identificada.
Cuando vino Claro. y contó todo esto, dije, pero esto es lo que me pasa a mí, lo que me pasó a mí. Bueno, yo cuando sea grande voy a ser como él. Y bueno, y así fue. Así fue como seguí sus pasos. Y bueno, a veces tenemos el equipo de pericias, cuando llegan casos a la facultad, a veces los resolvemos juntos. Bueno, y nos ayudamos mutuamente también con nuestro ayudante. Bueno, qué bueno eso. Y yendo también por el lado académico, o sea, ¿hay algún tipo de requisito, digamos, que haya que cumplir para poder estudiar, digamos, la carrera de No perito estudiar. informático? En realidad, no hay una carrera de perito informático. En Ok. realidad, como les dije recién, lo que se necesita es un título habilitante. Puede Mm, ser un título de grado o un título terciario que lo habilite. Está entre las listas de los títulos que se pueden inscribir. De hecho, en el Código Procesal lo que dice es si se necesita una especialidad que no está como especificada, digamos, se puede presentar cualquier persona que sea idónea en ese tema, ¿no? Pero es como, qué sé yo, no sé, debe ser algo muy específico, que claro. no haya un título en eso. Pero se tiene que tener, ya les digo, un título habilitante. El título habilitante, ¿qué significa? Que en las incumbencias de esa carrera tiene que decir que puede hacer pericias, que está habilitado para hacer pericias. Mira. Las fechas de inscripción ahora son del 1 de septiembre al 1 de noviembre. Este año termina el 1 de noviembre, a veces terminan los últimos días de octubre. Hace unos años atrás era solamente en el mes de octubre, para Capital, ¿eh? Yo ¿Y les hablo dónde, para dónde es Capital. que puedes anotarte y eso? Bueno, se tienen que inscribir en las cámaras de los fueros. Y Ah, sí, la carrera es una carrera que tiene un consejo profesional, se tienen que inscribir en el consejo, tienen que estar matriculados. Y hay que pagar una estampilla, este año es de 2.500 pesos. Entonces, con el título, con la estampilla, si se quieren anotar en el foro penal, se solicitan los antecedentes penales, ¿sí? El certificado de reincidencia se llama, y ujú. tienen que tener más de 5 años de antigüedad en el título. Ah, ok. Y la Cámara después los habilita y ustedes se inscriben en los fueros que quieren inscribirse. Pero no es que se puede hacer tipo un cursito y me inscribo, ¿no? Claro. Eso para Capital. Si alguien quiere trabajar en provincia, aparte de todo lo que les dije, la estampilla no sé si sale 2.500 en provincia, sinceramente no sé cuánto está el importe, hay que hacer un curso de práctica procesal para poder estar habilitado para trabajar para los fueros de provincia. Y ahí te explicarán más o menos cómo se mueve una causa, qué estadios tiene y demás. Entiendo que es esa parte la que se da en ese. No lo hice yo sinceramente porque tampoco estaba interesada en trabajar para provincia, ¿no? Me Claro, quedaba claro. medio tras mano también. Ujú. Entonces nunca hice el curso, entonces no sé cuál es el contenido. Pero bueno, después sí o sí lo que hay que estar es matriculado para trabajar en provincia. En provincia sí. Claro. Bueno, no sé si los chicos tienen alguna pregunta, como hasta ahora, como vienen con. ¿Vamos bien? Ojo, perdón, quiero decir una cosa, porque vos me preguntás qué requisitos tenés que tener para trabajar como perito. Esto que yo te estoy hablando es para trabajar como perito de oficio. Esto era una cosa que yo te quería comentar hace un ratito cuando empezamos a hablar y después se me pasó. Hay Ujú. dos roles que vos podés cumplir: perito de oficio o perito de parte o consultor técnico. El perito de oficio es ese que se tiene que inscribir, como les dije hace un rato, durante el mes de septiembre-octubre, y después pasa a formar parte de las listas que tiene las cámaras de los distintos fueros, donde es sorteado. Ese perito que es sorteado, ese es el perito de oficio, digamos, es el que es el auxiliar del juez, el que es Claro, imparcial. Ahora, las partes, a su vez, pueden tener sus propios consultores técnicos, para todos los fueros son consultores técnicos, excepto para el fuero laboral que se llama perito de parte, el fuero penal, perdón, que se llama perito de parte, y el laboral no tiene ni consultor ni perito de parte. Entonces, si yo hoy por hoy quisiera trabajar como perito de parte o como consultor técnico, podría no tener un título, ¿sí? El ni consultor terciario técnico, ni nada, nada, digamos. ser un Ok, experto en el tema, por ejemplo. El consultor técnico no necesita tener nada porque lo propone la parte. Entonces, de hecho, muchas veces a mí me ha pasado, sobre todo
cuando hay que ir a hacer una pericia a una empresa. Ujú. Por lo general, la empresa pone a alguien idóneo que conoce el sistema para que me muestre lo que yo necesito que me muestre. Me ha Claro. tocado gente de recursos humanos, porque tengo que ir a ver el sistema de recursos humanos, no sé, contadores, porque tengo que ir a ver si existe un sistema contable. No es necesario que sea un experto en sistemas. Ese puede ser considerado como un consultor técnico. Ese Ajá. no hace falta que tenga título habilitante ni que se inscriba en ningún fuero ni en ninguna cámara. Porque ese es consultor. El fuero Claro. laboral no permite esta figura, ni de consultor técnico ni perito de parte. Aunque muchas veces el fuero laboral, siempre hay una empresa que está demandada, ¿no? El que Ujú. trabaja sobre los sistemas o muestra los sistemas es alguien de la empresa, un empleado de la empresa o algo, salvo que no tiene el título de consultor, ¿no? Te dice, bueno, para ver los sistemas, venga a ver a fulanito de tal. Claro, sí, sí. Está con el rol de consultor técnico. Y si hablamos del fuero penal, hay algunos juzgados del fuero penal que piden que el perito esté inscripto en cámara y otros no. ¿Por qué? Le hacen aceptar el cargo. Entonces, para aceptar el cargo tiene que estar inscripto. Esa Mm, sería la salvedad que hay. Para cualquier fuero que no sea ni laboral ni penal, no hace falta tener título para ser consultor de parte. mira, interesante. Yo creía que Sí. sí, que siempre ibas a tener que, eh, No, nada, que tener de algún hecho vos podés título o trabajar algo. con un estudio jurídico si quisieras, el- no tenés, no tenés título, sos muy experto en sistemas, por ejemplo, Ujú. o tenés un título terciario, ponele, o estás estudiando, Sí, y sí. vos trabajás asesorando a ese estudio jurídico. Y pueden ni siquiera presentarte a vos como nada, ¿entendés? Vos vas y le decís al abogado, toma, en esta causa, estos son los puntos de pericia que deberías pedir. Listo. El Claro, perito de oficio hace el informe pericial y el abogado te lo pasa a vos para que lo veas. Y vos no figurás en ningún lado. Vos lo asesorás como por atrás. Ahí no tenés que estar inscrito en nada. claro, sí, sí, sí. Se entiende, clarísimo. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita, algo? No, por ahora, No, ¿estamos bien? a nadie les interesa la carrera como para venir a ayudarnos a nosotros los que somos peritos informáticos. Viene recontra No, interesante, la verdad, muy bien, pero nada, también parece, se hace muy extenso, ¿no? Esto decías de los 5 años no te terminé de entender muy bien, ¿me podés repetir? En el fuero penal y hace unos años también lo pedían en el fuero comercial para poder inscribirte como perito de oficio, para figurar en estas listas que te digo para que Claro, después te sorteen, tenías que tener 5 años de haberte recibido y después de estar 5 años sin hacer nada, digamos, como perito, te podías inscribir. bien, ok. Tenías que No tener es que tenés que ser perito de antigüedad en el parte por título. 5 años, No, 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 de ni... parte no, no, Claro, no. No, no, bien, no te podías inscribir. Tenías que tener 5 años de antigüedad en el título. bien, gracias. No, de nada. Ok, ok, y una consulta como para entender un poco más sobre Sí. este tipo de trabajo, ¿cómo sería, no sé, un día de trabajo, ¿no? Que Es que en realidad no es lo único a lo que vos te dedicás. Va, yo por lo menos, te soy sincera, claro, porque no llegamos todavía a ver el tema de lo que es los honorarios, pero por ejemplo, vos tenés que tener una gran cantidad de causas como para empezar a hacer la rueda, para poder empezar a cobrar. Lo que pasa es que cuando vos empezás, al principio te salen pocas causas, como te digo, es por sorteo, y hay un montón de peritos que están inscriptos. Entonces, por ahí te salen 2, 3 causas en el año, y esas 2, 3 causas no la cobrás en el mismo año, es muy raro que cobres enseguida. Mínimo tenés 2, 3 años. Depende toda la causa, ¿no? Y del claro. movimiento, porque por ahí también llegan a un acuerdo a las partes, entonces lo cobras antes, pero tenés que más o menos estimar 2 o 3 años como para poder empezar a tener una gran cantidad y empezar a cobrar. ¿Y qué pasa? No es una cosa que cobras todos los días o una vez por mes. A medida que se van cerrando o que van saliendo sentencias, vas empezando a cobrar. Entonces, es muy difícil dedicarte a esto, salvo que trabajes, como dije antes, para un estudio jurídico y ellos te vayan pagando por trabajo realizado o por horas. Si no, es muy difícil que te dediques a trabajar solamente de perito. Yo conozco a muchos peritos que solo lo que hacen es pericias, ¿eh? Pero bueno, son los menos. Los más lo hacemos, digamos, como extra.
y todo depende de las causas que te toquen y de la cantidad de causas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una situación en que me llegan entre 1 y 2 causas, te diría, por día, por semana, más o menos. Tengo entre 1, 2 por día. Ayer me cayeron 2, hoy no me cayó ninguna, por ejemplo, pero estimen a 1 o 2 por semana. Que la verdad que es mucho, es tedioso el trabajo porque cuando uno se da cuenta se le empiezan a acumular las causas. ¿Por qué? Hay que aceptar el cargo, hay que pedir los contactos, hay que fijar la fecha de pericia, hay que hacer la pericia, después hay que hacer el informe. A veces las partes no cuentan con toda la información y entonces una causa se hace en 2, 3 veces. Hay una causa que hace como 2 meses que la tengo, que estoy revisando mails porque piden la veracidad. Esas son como muy largas las que piden las veracidades de mail, porque hay que constatar muchas cosas, igual que las que piden la veracidad o la existencia de páginas web. Es lo más común que hay, es fácil, pero es muy largo. Entonces, como te digo, depende la cantidad que tengas, es el tiempo que tenés que invertir. En un principio el tiempo es mínimo, pero a medida que va pasando el tiempo, te van cayendo más. Y hoy en día es como que casi todo tiene algo de informática, ¿no? Casi todas las causas hay un perito informático por una cosa o por la otra, o por un celular o por un mail. En casi todas estamos. Sí, cada vez más creo que los dispositivos, o sea, Sí. digitales van a estar ahí presentes en, en cada causa, entonces. Antes no se concebía una causa sin un contador, ¿no? Era muy difícil. Por una cosa o por la otra siempre había que tener un contador, las causas. Bueno, ahora creo que también incluye a los informáticos. Y sí, sí, totalmente. Bueno. Bien. Y Tengo dale, dos preguntitas, ¿sí puede ser? dale. Una Sí, más sí. de color, como preguntarte cuáles son las herramientas que usás en el día a día, y la otra, quizás en relación, como decir, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste que enfrentar? O sea, lo que se pueda decir, ¿no? Sí. Como tuve que aprender a hacer X cosa para resolver un problema. Mira, herramientas tenés que ir aprendiendo sobre la marcha porque todos los días sale algo nuevo y quizás si hoy lo hacías de una manera, por ahí mañana tenés otra forma de hacerlo. De hecho, muchas veces, yo también lo que cuento en mis clases son las diferencias de cómo se llevaban antes las pericias y cómo se llevan hoy en día, ¿no? O cómo se presentaba la evidencia. Siempre cuento, y acá te junto las dos cosas que vos me decís, mi primer causa me había tocado, era laboral, el empleado lo habían desvinculado, él trabajaba en el centro gallego, y era el único empleado del área informática. Entonces, cuando me sortean, hablaban de un AS400 y no sé, que había que verificar. Bueno, la verdad fue que no sabía qué hacer, porque cuando leí AS400, yo dije, yo en mi vida entré en una AS400, no tengo ni idea ni cómo entrar, ni cómo se hace, ni cómo nada. ¿Qué hice? En ese momento se pedía, el expediente era en papel, se pedía en préstamo y lo fui a ver. ¿A quién? Al profesor que yo había tenido como el maestro, ¿no? De quien seguí sus pasos. Y le dije, mirá, me pasó esto, Darío, bueno, traelo, que lo vemos. Bueno, y vimos qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Situación, llego a hacer la pericia, me atiende el gerente de sistemas, entonces me cuenta lo que había pasado. Y ella me tenía todo preparado, todo preparado. Y a partir de eso también empecé como a no vincularme mucho con las causas y con los hechos, ni a escuchar mucho los relatos de las partes, porque es como que después uno empieza a ser un poco tendencioso, ¿no? En su respuesta, se empieza a poner de un lado o de otro. Lo que me contaba es que en la máquina de este empleado se corría un debug del sistema que asignaba turnos y camas en el hospital. Era un programa que, si mal no recuerdo, estaba hecho, creo, no sé si en Clipper o en C, no me acuerdo. Pero bueno, no sé si muchos de ustedes lo conocerán, la programación estructurada, cuando
Se corrió el Algunos programa. sí, conocemos esas cosas, lamentablemente. Bueno, hoy en día se trabaja de otra manera, pero en ese momento, cuando había un error y el programa no procesaba, se corrió un depurador y el depurador funcionaba en la máquina de este empleado. Aparentemente, cuando él se va de vacaciones, desinstala esta aplicación. Entonces, en el medio de las vacaciones de él, hay un problema, no se pueden asignar camas, empiezan a investigar qué pasa. Él había desinstalado la aplicación, no podía correr el debugger. Entonces, deciden desvincularlo justamente por eso. Pero, ¿qué hay atrás de todo eso? Entre los puntos de pericia que había, se preguntaban si los programas podían cambiarse, si se podía ir desde un ejecutable para atrás al código fuente, cómo funcionaba un debugger, un montón de preguntas como teóricas para introducir al juez en el caso. Y lo que me pedían era si había instalado en la máquina programas que no se correspondieran con la función del empleado en el hospital. Entonces, cuando voy, yo nunca llevo a la máquina del empleado. ¿Por qué? Cuando me junto con el gerente, me dice, acá tenés los 2 CDs. Había que comparar 2 CDs. Uno, que supuestamente era el backup de la máquina del empleado antes de irse de vacaciones, y otro que se hizo durante las vacaciones del empleado. Ese backup se lo hizo este gerente. Entonces, había que comparar si los 2 CDs eran iguales, si tenían las mismas aplicaciones, si tenían los mismos archivos, si había habido borrado archivos, cambio, y si había instaladas aplicaciones o algo que no correspondieran con la tarea laboral. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando yo miro los 2 CDs, me doy cuenta, el primero tenía la aplicación supuestamente esta de asignación de turnos, y de camas, tenía archivos personales, tenía fotos, tenía videos. En ese momento existía una aplicación que se llamaba el mapa inteligente de Clarín, que era para saber cómo ir de un lado a otro, o las calles, pero se instalaba, no era como ahora que era todo acceso web. Y en el segundo CD faltaba la aplicación, faltaba el debugger, faltaban algunos archivos, pero seguían existiendo fotos de él, documentos particulares, archivos particulares, y esta aplicación del mapa inteligente. Entonces, ahí es donde estaba el tema, ¿no? Porque el tipo lo que dice es que él desinstaló cosas porque no tenía espacio en su máquina. Entonces lo que ellos le dicen es, ¿y por qué desinstalaste la aplicación de asignación de turnos y camas cuando sabés que es en la única máquina que corre el debugger y dejaste, como por ejemplo, este mapa inteligente que no tiene nada que ver con tu trabajo, archivos particulares, fotos tuyas? Yo antes de saber todo esto y analizar toda esta información que yo les estoy contando, escucho toda la historia del gerente. Y lo primero que pensé es, bueno, el gerente me dice, no, como nosotros teníamos dudas, imaginamos que algo iba a hacer, le hice un backup sin que él supiera de la máquina, es este primer CD. Cuando pasa esto, le hago un backup de nuevo de la máquina, es este segundo CD, y nos damos cuenta de lo que pasó. ¿Y ustedes qué creen que yo pensé en ese momento? Que le estaban haciendo una cama. O algo por el estilo. Exactamente, fue eso lo primero que pensé. Fue eso lo primero que pensé, sin saber el contenido de los CDs, ¿no? Pero me parecía muy raro, como que espontáneamente alguien así de la nada y porque sí te haga un backup de tu máquina por si acaso, y que al poco tiempo te vas de vacaciones y no hay nada, desaparecen las cosas de la máquina, me pareció raro. Pero bueno, yo tenía que expedirme sobre lo que me habían pedido, que era así, que se había borrado este archivo, este otro, que se había desinstalado esta aplicación, esta otra. Contesté las preguntas teóricas y el tipo perdió el juicio. El empleado lo perdió. Pero yo siempre me quedé con esa espina de decir, ¿lo habrá hecho él o lo habrán hecho para encontrar una causa para despedirlo? Siempre me quedé con esa espina. Entonces es como que cuando voy a hacer alguna pericia, algo, intento no escuchar lo que me cuentan. Voy, me limito, pido la información, qué se hace, no se hace, esto, lo otro, y me voy. Y entonces después, en base a eso, emito mi informe. No porque esto haga que yo sea imparcial en el informe, ¿no? Porque justamente lo que yo tengo que hacer es imparcial, que yo,
No que esto haga que yo deje de ser imparcial, quiero decir. Pero sí me queda dando vueltas en la cabeza, ¿será así como yo estoy diciendo o Claro, será de otra no manera? involucrarte emocionalmente, digamos, con las Exacto, partes, ¿no? Sean exacto. cuales sean. No llegar Sí, a mis sí, tal propias cual. conclusiones por lo que escuché de las campanas, ¿no? Claro. Sino, bueno, presentar lo que se pide, la evidencia y que decida otro, no yo. Pero termina pasando. Les digo, me ha pasado un par de veces, ahora ya no. Igual pienso, bueno, este es re chanta, este no es chanta, este tiene pinta de esto, pero bueno, trato de que no me pase. Y sí. Genial. Me dispara otra preguntita. Todo ese Sí. trabajo, ¿cómo se, entre comillas, factura? O sea, vos tenés una cantidad de N de horas enorme que va a ser diferente en No, cada análisis, cada investigación. ¿Cómo se cierra? si vos sos perito de parte o consultor técnico, vos se lo cobrás a tu parte como vos creas conveniente, ¿no? Por lo general, si sos consultor técnico perito de parte, se cobra por hora o por trabajo realizado. No es lo mismo una hora de análisis forense, uso de herramientas forenses, que una hora de redacción de puntos de pericia. Por ejemplo, en la página de los consejos profesionales hay como tablas donde dice más o menos lo que puede valer la hora en el mercado de ese tipo de tareas. Hay unas pericias que son unas medidas preliminares, que es la más común, es revisar la cantidad de licencias instaladas en las máquinas de un productor de software. Entonces después se calcula la cantidad de máquinas con la cantidad de licencias instaladas y después se paga multas o no, de acuerdo si está sublicenciado o no. Bueno, esa tarea tiene un costo por máquina revisada, que no es lo mismo que, como les decía recién, la hora de análisis forense o uso de herramienta forense. Y tampoco es lo mismo que la hora de asesoramiento técnico o redacción de puntos de pericia, por ejemplo. Pero esto es cuando estamos hablando si yo voy a trabajar de manera particular para un estudio jurídico, para un cliente, como consultor técnico o perito de parte. Si yo soy perito de oficio, es decir, que me designó el juez va a ser quien regule mis honorarios. Los va a regular, como les dije antes, cuando el juicio llegue a sentencia y debería, según dicen la ley de honorarios, tener en cuenta el volumen de la información presentada, la calidad, la importancia que tuvo para dictaminar en ese fallo, ¿no? Para resolver en ese fallo, y también en relación al monto de demanda o de condena. Con lo cual, puedo haber trabajado 15 minutos y cobrar un montón de dinero porque la causa era un monto de condena grande, o puedo trabajar meses, días, horas, la causa era un monto chico y cobra poco, y cobrar los otros días, la semana pasada, me regularon honorarios a mí y a mi ayudante de la facultad de una causa que entró por la facultad, que le hicimos por la facultad, en el año 2010. Y Llegó recién ahora te regularon los honorarios. sí, y si quieren les puedo decir cuánto nos regularon. O Ah, tienen no. ustedes cuánto nos regularon. Claro, me imagino que por ahí te sale más caro ir a cobrar lo que lo que vas a cobrar quizás Más o A menos, veces ¿no? sí. 12 años. 9.000 pesos nos regularon a cada uno. Ay, Dios. Y esa fue una causa re larga, hubo que ir a buscar una DBR a Comodoro Pi, la DBR era una, no sé si era, no, miento, no era la de la DBR, esta era otra. Pero bueno, en ese momento era cuando todavía se presentaban los escritos en papel, había que ir al juzgado, era de Comodoro Pi, había que ir a aceptar el cargo, después había que presentar otro escrito pidiendo que nos den donde era lo que se había que peritar, ¿no? Lo fuimos a buscar, lo trajimos, lo hicimos, presentamos el informe, fuimos a devolver los elementos, bueno, y no la cobrábamos nunca. Yo tuve que poner una abogada para que ejecute esos honorarios, con lo cual, de ese dinero, yo le tengo que pagar los honorarios a la abogada. Entonces, esto es lo que yo les decía hace un rato, que a veces no es redituable en el tiempo, ¿no? Y porque si ustedes se ponen a pensar, si a mí me hubieran regulado 9.000 pesos en el 2010, no tenía el mismo valor que los 9.000 pesos de hoy en día. Y no. Claro.
Entonces es como que por eso no te puedo dar ni un valor hora, ni un valor, no sé, Claro, cantidad, nada, ¿no? Es como que cada causa es particular. bastante adrenalínico. Sí, lo que pasa es que lo que está bueno, yo veo muchas veces que los peritos se quejan, ¿viste? Por los honorarios que les regulan, de cualquier especialidad, ¿eh? No, no me refiero solo a los informáticos. Pero yo lo hago porque la verdad, como les dije antes, es una profesión que me gusta, siento que se aprende un montón, que siempre hay cosas nuevas, que es como que estás en tema siempre, no solo de lo que hay, sino cómo se resuelven ciertas cosas, herramientas informáticas, un montón de cosas, un montón de cosas. Y bueno, me gusta, qué sé yo, en un principio lo empecé como hobby, después uno le va agarrando el gustito, y si te salen causas con buenos montos, bueno, lo ves mejor todavía, ¿no? Claro. Te entusiasma cada vez más, pero ya les digo, una vez me pasó, y esto viene a una anécdota, que era de las primeras causas también, era también una empleada que la habían desvinculado del Banco de Galicia. Y llego al Banco de Galicia para hacer la pericia, era una pericia gigante, tenía el cuestionario por lo general o va con número o va con letras. Este era de la letra A la letra R, las preguntas. Y en uno de los puntos de las preguntas había que revisar las operaciones que había realizado la actora, es decir, a la chica que habían echado, durante 2 años de trabajo. Imagínense en un banco. Tenía promedio 20 operaciones diarias a 2 años y medio de trabajo. Eso era un punto. Entonces, fui como un mes al banco. Cuando llego, el primer día, llego al banco para hacer la pericia y en el momento que yo llego, llega la actora con su abogada. La abogada, una señora bastante grande. Entonces me dice, cuando estábamos en la recepción esperando que venga el abogado del banco, ¿qué tal, perito? ¿Cómo le va? Bien, le digo. Y me dice, qué suerte que tuvo usted. ¿Por qué? Le digo, doctora, no entiendo. No, porque le tocó una causa buena. ¿En relación a qué le digo? Y me dice, no, porque la verdad que mi cliente lo va a ganar y el banco paga, el banco le va a pagar, así que la verdad que tiene suerte porque es un monto elevado y va a cobrar porque el banco le va a pagar. Y aparte, mire, está embarazada la chica. Los chicos siempre vienen con un pan abajo del brazo, así que le viene bien. No sé, doctora, le digo, la verdad que yo esto lo hago por hobby, no lo hago por el monto, porque si me va a pagar el banco, me va a pagar usted. Lo hago porque me gusta. Bueno, empieza la pericia, el abogado del banco estaba re nervioso, cuando yo había hablado por teléfono para que pongamos la fecha de pericia, me dijo, mirá que la abogada es medio heavy, yo ya la tuve en varias audiencias, que vos quédate tranquilo que yo trabajé 6 años con abogados, los conozco por todos lados, ninguno me pasa, porque aparte tengo un carácter un poquito fuerte, ¿no? Porque lo que tienen los abogados es como que a los peritos lo tratan no muy bien. Entonces yo, como estaba acostumbrada, no me hacía ningún problema. Bueno, empieza la pericia, obviamente hay un experto en sistemas del banco, yo ya había ido y le había pedido que bajara backups, porque eran de muchos años atrás, de algunas operaciones, y el tipo empieza a buscar lo que yo le pido, y nada le va saliendo a favor de la pobre chica. Todo lo que busca, nada encuentra. ¿Qué pasa? A la chica la habían desvinculado y le habían pagado como si ella hubiera sido cajera. Entonces, ella lo que decía es que ella había trabajado como gerente del banco, de la sucursal. En los momentos en los que no estaba el gerente de la sucursal, o en épocas de vacaciones del gerente, ella actuaba de gerente, cumplía tareas de gerente. ¿Cómo lo quería demostrar? Con esas operaciones que yo les digo que había presentado, que eran como 20 operaciones por día, donde supuestamente solo un gerente podía llevar adelante. Ella había presentado fotocopias en papel. Entonces, por ejemplo, una era giros en descubierto, aumento de los importes de retiro de las cajas de ahorro, bueno, distintas operaciones que ella como cajera en teoría no podía autorizar. Pero cuando nosotros vamos a buscar esas operaciones al sistema, en el sistema estaban cargados con el legajo de la gerente, no con el legajo de ella. Entonces, todo lo que buscábamos, nada figuraba a nombre de ella. Y ahí no pudo haber pregunta de curioso nomás, ¿no? O sea, que le hayan pasado el usuario y contraseña y esa persona se lo vio con Claro, el usuario de la... Admin 1, 2, 3, 4.
Sí, también, Exactamente. ¿no? Yo lo que creo es que sucedió eso. O sea, la propiedad de no repudio ahí es como que no estaba Pero ¿qué bien pasa? implementada. Sí, más allá de eso, yo creo también, esto le estoy hablando, chicos, en el año, no sé, qué sería 2008, 2009, donde el tema de la seguridad informática no estaba como tan implementado o no era tan fuerte, donde te podían pasar también, como vos decís, usuarios y contraseñas, y donde no todos los abogados la tenían muy clara con todas las cosas de sistemas. Porque eso, por ahí si vos vas hoy en día a un abogado, lo primero que te va a decir es, ¿con qué usuario te logueabas? O la piba o le hubiera dicho, mira, yo cumplía tareas de gerente, tengo la firma de las operaciones que yo autorizaba en papel, pero en el sistema no están con mi legajo, están con el legajo de la gerente. ¿Por qué? Porque cuando ellos tenían como ya predefinidos imágenes de lo que era el cajero, el gerente, el tesorero, y entre lo que tenía ella como cajera, no estaba autorizada a hacer nada de todo lo que ella hacía en papel. Igual que ella, otra de las cosas era apertura y cierre del tesoro. Cuando pregunto dónde figura la apertura y cierre del tesoro, no está en ningún lado, ni en un cuaderno, ni en un papel, ni en un sistema, en ningún lado. Entonces no tenía nada beneficioso. Bueno, la abogada se empezó a poner pesada, qué sé yo, el abogado del banco iba y venía, y me interrumpía y le decía al pibe de sistemas, escúcheme, ustedes, esto es viejo, si yo le doy mi cuenta nueva porque yo soy cliente del Banco de Galicia, usted me busca tal cosa, le digo, vos no buscas nada, y le digo, y usted no le va a dar nada, porque eso no lo pidió en la prueba. No, pero no me interesa. Bueno, después no sé qué otra cosa, y busque esto y busque lo otro. Le dije, escúcheme, doctora, a ver si nos entendemos. La perito soy yo, no es usted. Porque si usted sabe de sistemas, no. Yo sé de leyes, no. Yo no me meto en lo suyo, entonces usted no se meta en lo mío. Si no, no hubiese pedido perito en sistemas y hubiese hecho usted la pericia. Y se acabó. Si usted me sigue interrumpiendo, yo en este mismo momento termino la pericia, pongo un escrito en el juzgado donde le digo, usted no me deja continuar con la tarea. Y se terminó. No, pero usted, pero esto, pero otro. Usted ya va a tener su momento oportuno después que yo presente el informe, usted impugna. Ahora se calla. Y si no, se va. El abogado del banco, claro. Cuando yo le dije, quédate tranquilo, que a mí no me va a pasar, el pibe debe haber creído que yo era una engreída. Cuando vio que la frené en seco 2, 3 veces, se quedó medio como asustado. Él tampoco opinaba nada, pobre chico. Bueno, nos fuimos, todo con resultado negativo para ella, y yo seguí yendo al banco para poder terminar la pericia. Fui como un mes seguido al banco para terminar la pericia. La presenté, obviamente ya la impugnó, volví a contestar la impugnación, volvió a impugnar. ¿Qué decía ella? Ella había presentado, como les dije, por ejemplo, no sé, 200 operaciones fotocopiadas en papel. Yo de esas 200, le digo un número cualquiera porque no me acuerdo el número, hice una muestra y no podía revisar las 200 porque para cada operación la bajada del backup tardaba una semana. Entonces hice una muestra, iba sacando operaciones aleatorias de distintas fechas y de distinto tenor, y le pedí al pibe, toma, para esta semana bájame estas 15, bájame esta, y habré bajado, no sé, de 200 habré puesto 100, por ejemplo, no sé. Entonces ella decía que ella había presentado 200 como ejemplo, pero que había más, y que ella quería que yo le bajara todas las operaciones que había hecho su cliente en esos 2 años. Entonces yo agarré, hice una tablita, hice una cuenta, y cuando fui a contestar la segunda impugnación, le dije, pregunté en el juzgado quién llevaba la causa, salió el prosecretario y le dije, mira, yo te voy a explicar una sola cosita. Si vos le seguís dando lugar a la abogada para que me siga impugnando, yo te voy a seguir contestando lo mismo. Y si vos me vas a pedir a mí que yo te conteste las, no sé cuántas eran, 5.000 operaciones que hizo la actora en 2 años de trabajo, yo acá te hice la tablita. En ese momento te entregaban, como les dije, los informes en papel, impresos. Y había que entregar una copia para el expediente, una copia para la parte actora, una copia para la parte demandada y una copia me la quedaba yo. Me la tenían que sellar y me la quedaba yo. Con lo cual eran 4 copias. Yo presentaba 200 hojas por cada impugnación. Entonces le digo, si vos me haces bajar 4.000 operaciones, el banco tarda una semana para cada operación, esto me llevaría tanto tiempo, y yo tendría que venir con una carretilla acá impresa para imprimirte todo lo que me estás pidiendo cuando no me diste adelanto de gastos, porque el fuero laboral no da adelanto de gastos. ¿Y sabés cuál va a ser mi respuesta? La misma, la conclusión va a ser la misma, porque están todos cargados con el legajo
de la gerente. No necesito revisar 85.000 operaciones para darme cuenta, porque ella no tenía los permisos en su perfil. Con lo cual, va a ser todo lo mismo. Toma, acá te dejo mi segunda contestación. Volvió a impugnar la abogada y lo que les dicen ellos cuando ya no le dan más lugar, téngase presente para el momento procesal oportuno. No me corrió traslado a mí esa impugnación y la chica perdió la causa también. Porque la pericia contable tampoco le dio a su favor. Entonces la chica perdió la causa. Cuando llega el momento de pagar mis honorarios, la llamo, me los tenía que pagar la chica. Pero obviamente, encima que había perdido la causa, tenía que pagar los honorarios a la abogada, me tenía que pagar a mí, le tenía que pagar a los honorarios del banco, pobre piba. Le llamé a la abogada y la abogada ni siquiera me atiende y le dice a la secretaria, dígale que mi cliente no es solvente. Así, y que vaya a cobrar al banco. En ese momento se podía cobrar la mitad de los honorarios al que no estaba condenado en costas. Condenado en costas es el que le toca pagar las costas del juicio, ¿no? A ella le tocaba pagar las costas del juicio porque había perdido. Entonces le cobré la mitad de los honorarios al banco, busqué un abogado, que yo lo conocía, y le dije, tengo que cobrar la mitad de esto. Bueno, el pibe investigó, la piba había conseguido trabajo, embargó la cuenta varios meses, hasta llegar al monto adeudado, más los intereses. También él se cobró sus intereses por la ejecución y terminé cobrando. Pero ¿a qué voy con toda esta historia que los debo haber aburrido? A que muchas veces también el éxito o no éxito de una causa depende del abogado y cómo lo presente. Porque si esta abogada hubiera sabido, hubiera tenido el tino de preguntarle ¿qué hiciste informáticamente para que yo pueda probar que vos hacías esas tareas? Todo esto que me hizo trabajar a mí, que me hizo presentar, no lo hubiera presentado nunca porque se daba cuenta que no le iba a salir a favor. Claro, ahí quizás debería haber tenido, digamos, la abogada de esta chica debería haber consultado antes a un perito como para que la asesore por lo menos. Exactamente. Exactamente. Y eso pasa muy seguido. Muy seguido. Claro. Y en fuero penal también pasa. Cuando se mandan los abogados a pedir cosas, tenemos una causa en un fuero penal en el que no le dieron a la abogada para el allanamiento de los efectos, en este caso un celular, una máquina, del que supuestamente lo denunciaban, ¿no? Uh-huh. Y entonces el tipo se lo intimó a presentar los efectos, y él va y los presenta espontáneamente. Ayer presentó un celular que estaba la pantalla rota, no se podía acceder, nunca se pudo acceder al sistema, entonces eso también depende mucho del abogado o de cómo esté asesorado o cómo pida la causa o los puntos. Si vos vas y allanás y está roto, bueno, está roto, pero acá lo primero que pensás es el tipo lo estroló contra el piso porque tenía información para la causa y buscó la manera de que no le encontraran nada, ¿no? Igual mientras no lo metan en el microondas o en el horno, creo que podemos recuperar cosas todavía, pero... Y bueno, acá no se pudo, entonces estamos viendo de pedir de otra manera, pero bueno, eso es lo que depende mucho también en la viveza del abogado, ¿no? La viveza del abogado y el asesoramiento que tenga. Claro, sí, seguro, se entiende. Tengo una pregunta, Analía, por vos ahí, o sea, en todas estas anécdotas que estás comentando, mencionaste varias veces el tema de la prueba, la pericia y la impugnación. Sí. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué es cada una de esas cosas, digamos? Bueno, por ahí no... para llevar adelante una pericia de cualquier índole, volvemos al tema, no hablamos solamente de una pericia informática, sino cualquiera, hay que presentar ciertas pruebas para que después el experto las examine y se expida sobre la veracidad o no de esas pruebas, ¿no? O las analice. Por ejemplo, si yo quiero decir que vos me firmaste un pagaré a mí y presento el pagaré en papel firmado, seguramente voy a tener que pedir un perito calígrafo para que diga que fuiste vos el que lo firmaste y no Claro. que yo dibujé tu firma para que vos me pagues. Entonces, ese papel con esa firma tuya, eso es una prueba. Es una prueba que se somete a lo que es la caligrafía, es una pericial caligráfica que se va a pedir ahí. Esto lo digo como para irnos de lo que es lo informático, como para pensar en cualquier punto. Sí. O alguien que dice que tiene una incapacidad porque tuvo un accidente en la calle o en el trabajo. Entonces va a tener que presentar, no sé,
las radiografías, los informes, las operaciones, la epicrisis, si lo operaron, si estuvo internado, diciendo el problema que tuvo y de hecho los puntos de incapacidad que supuestamente presenta en ese momento. Bueno, para eso se va a pedir un perito médico, lo que sea, traumatólogo, lo que sea, y que después le dé la incapacidad que corresponde si es que tuviera. Entonces, todo esto que estamos hablando, eso es a lo que se llaman las pruebas. Y existen distintos tipos de pruebas. Existen las pruebas testimoniales, por ejemplo, donde yo propongo testigos para que se los interrogue sobre los hechos. Existen pruebas documentales, por ejemplo, si estamos hablando del caso de un empleado, puede pedir a los bancos donde se le pagaron los sueldos, el alta temprana de ingreso, ANSES, ¿sí? Si yo quiero saber domicilios, por lo general se pide a lo que es la Secretaría Electoral, a la policía. Eso es informativa. Después, las informáticas, si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, que yo me dedicaba a hacer tal o cual cosa en un trabajo y tengo mails donde está esa, bueno, Analía hace tal cosa, o yo firmaba con ese cargo, o me respondían, o cualquier cosa, les digo, también se presentan esos mails. Eso es a lo que llamamos prueba. Entonces, depende de las pruebas que presenten cada una de las partes, es donde se piden los expertos para cada una de esas especificidades, se llaman. Entonces, nuestra especificidad es informática. Yo no me puedo expedir es, yo no puedo contestar, por ejemplo, un punto pericial contable. Entonces, me ha tocado varias veces que entre el cuestionario informático hay puntos contables. Bueno, yo lo que digo es que no corresponde con mi especificidad ese punto. No digo a qué especificidad corresponde, pero deberían pedir un contador para eso. Claro, ¿Esas son las pruebas? podrás ayudar en ir a revisar el sistema contable, pero hasta ahí. Claro, pero yo no puedo decir, por ejemplo, si un asiento está bien cargado o no. Tal cual. O si está bien hecha, no sé, una cuenta de intereses, cualquier cosa, porque no es mi especificidad. Correcto. ¿Y después qué otra cosa me habías preguntado en relación a esto? Lo de la impugnación, que vos recién justo en la historia comentabas recién que el abogado impugnaba cada rato y demás. Bueno, acá cuando vos presentás el informe pericial, yo lo presento y el juez le corre traslado a las partes. ¿Qué significa que le corre traslado a las partes? Que le dice a las partes, muchachos, el perito contestó, fíjense si está bien o si tienen algo que decir. ¿Sí? Eso es el correr traslado. Entonces, como siempre una parte va a estar más beneficiada que otra, una parte va a estar beneficiada y otra va a estar perjudicada, por lo general, la perjudicada va a tratar de como embarrar la cancha, digamos, ¿no? O sembrar esa duda de decir, el perito hizo bien o no su trabajo. Ojo. Entonces, ¿qué hace? Empieza o a impugnar o a pedir aclaración al perito o ampliación del punto. Lo anterior que yo les decía, la anécdota anterior, acá la abogada había puntos que impugnaba y había puntos que pedía ampliación. ¿Cuándo pedía ampliación? Cuando yo les dije que yo había sacado una muestra significativa de las operaciones y ella pedía que le ampliara el punto con todo el universo de trabajo que había hecho la empleada en esos 2 años. Ella impugnaba cuando yo decía que, por ejemplo, no sé, no existía un sistema donde estuviera cargado la apertura y cierre del tesoro, como decía ella, y que habíamos buscado en los sistemas contables las fechas de vacaciones del gerente y a ella no le habían cambiado su rango de cajero a gerente para poder hacer esas actividades. Entonces ella lo impugnaba. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una impugnación? Una impugnación es como lo más grave que le pasa al perito, ¿no? Tiene que levantar esa impugnación. Como que te ponen a prueba lo que vos dijiste, digamos. Claro, es como que te pone como diciendo, no, lo hiciste mal, sos un mentiroso, esto así no es. Es como decirte eso, es ofensivo, digamos. Pero bien, lo hacen como un artilugio. Primero para ganar tiempo, para después sembrarle la duda al juez, como para decir, bueno, ¿es así o no es así? ¿Y por qué hiciste esto y por qué no? Entonces, siempre se hace, y como yo les dije, es
el que no está muy beneficiado con ese informe. Al que le conviene se calla la boca y no dice nada. Claro. Entonces, siempre hay que contestar. Las impugnaciones pueden ser totales, sobre todo el informe, sobre algún que otro punto pericial, eso es parcial, al igual que las ampliaciones, ¿no? Y las aclaraciones. Bueno, y esto es común. Y el perito siempre las tiene que contestar, siempre. Y lo que siempre les digo es, no se desdigan. Si primero dijeron blanco, manténganse siempre en blanco, porque ahí ya, no solo que la otra parte empezó a sembrar la duda del juez, sino que ustedes también están ayudando a que se siembre esa duda. ¿Por qué? ¿Cómo? Ayer me decía blanco y me dice negro. Claro, empezás a perder credibilidad, digamos, por parte del juez y ya ahí. Y sí, puede llegar a nombrar otro perito para que diga, bueno, a ver, ¿qué decís? ¿Blanco, negro o gris? Claro. Me dijo blanco, después me dijo negro. A ver, ¿vos qué decís? ¿Sí? Entonces, Sí, bueno, sí. no queda muy bien. No, totalmente. Va a ser difícil ponerse en esa, para que te pongan en esa postura de ser complejo. Sí, a veces también lo que da mucha bronca es que a veces impugnan sin conocimiento técnico, ¿no? Por el solo hecho de impugnar. Sí, Entonces, te iba a preguntar justo eso, o sea, sí. ¿Qué haces ante esa situación? Cuando decís, bueno, las pruebas están acá y no hay otra cosa más para justificar. claro. No, rectificas lo dicho en el informe pericial. Ok, No sí, tenés tiene nada que sentido. agregar. Porque a las pruebas te remitís, no sé, o lo que sea. Algo que te pidan un poco más de ampliación o aclaración, ¿no? Quizás podés meterle un poco más de información teórica, digamos. Pero si Claro, no, siempre te tenés que remitir a lo que ya dijiste. buenísimo, clarísimo todo para mí, por lo menos. No sé ustedes, chicos, Bien. cómo vienen, si tienen alguna consulta de todo lo que vimos, lo que nos viene contando Analía. Espero no aburrirlos con todas las historias y todas las cosas. No, yo no, por lo menos. No, Bueno, No, no, para nada. sí, como agregar que re interesante las anécdotas, sobre todo porque nada, pintan un poco esto, por ahí lo que preguntaba Juan, del día a día, de las herramientas, se vio un poco todo, y la complejidad, porque nada, entra en el medio quizás las partes más burocráticas de la cuestión, de las habilidades no técnicas que hablaste también, de lidiar no sé, con otras jerarquías, entre comillas, esto de la Claro, abogada, es muy interesante. sí. También te puede pasar, acá como yo les comenté, de tener que ir a hablar con un prosecretario, que es el que lleva la causa, también la puede llevar el secretario o el juez, ¿no? Entonces también hay que tener como esa habilidad o esa cintura para poder hablar ante un juez que quizás a mucha gente simplemente por el título de la investidura lo pone nervioso. Me ha tocado en una de las causas de Comodoro Pi, que hicimos un informe, también entró por la facultad, es decir, el de la DBR de la calle que había levantado policía, nos dio la DBR a nosotros sin cable, sin nada, en una caja de las de archivo, esas celestes, todas con papel de diario chabollo al costado, la DBR, y nosotros tenemos que sacar la información del disco de la DBR. Bueno, hicimos 20.000 vericuetos y no había información. Entonces hicimos todo un informe, la búsqueda en el manual, de cómo podía venir configurada la DBR, no pudimos llegar a cómo venía de fábrica. Si era que una vez que se llenaba el disco se borraba completo y se empezaba a grabar, o si a medida que se iba llenando iba reescribiendo, no lo pudimos sacar por ningún lado. Entre otras cosas que dijimos en el informe, ¿no? Y entonces me citó el juez para ir a dar declaración testimonial de ciertas cosas técnicas que él no había entendido. Bueno, entonces fui, me presenté, me tomaron declaración, ciertas cosas que me preguntaron como porque es más fácil hacerlo personalmente que mediante un escrito, sobre todo cuando es difícil entender el tema. Y bueno, como les digo, también hay que tener eso, ¿no? Poder explicarle personalmente a alguien que no tiene tanto conocimiento técnico cómo puede ser la cosa, cómo puede funcionar o dónde puede remitirse para más información o ver si desde la fábrica podían llegar a levantarle la información de alguna otra manera que nosotros desconocíamos como peritos informáticos. Así que bueno, eso suele pasar, y con esto también el tema que les quería comentar es en cuanto al lenguaje que vos hablabas y las formalidades. Presentar un escrito
no es lo mismo que presentar una carta cuando me voy de vacaciones, ¿no? No, tiene ciertas formalidades y requisitos que cumplir un escrito para presentarlo ante un juez. Y no es lo mismo presentarlo ante un juez de primera instancia que ante un juez de cámara. Entonces, bueno, son cosas como que hay que tener en cuenta y conocerlas. Eso no quita que en mi vida de perito no haya encontrado en los expedientes peritos que escriben de cualquier manera y no respetan nada, ninguna formalidad, ni siquiera el papel. Cuando yo empecé se usaba hoja romaní, era una hoja como más gruesa, como si fuese, imagínense, una hoja Canson. Sí, sí, sí. Para, Los que para hayan hecho dibujo técnico saben de lo que estás hablando. sí, Sí, o sí. contabilidad, o perito mercantil. Yo soy perito mercantil y como teníamos varias materias de derecho, usábamos hojas romaní para hacer esos escritos también. Mira, Bueno, ¿y qué se usaba? Esa hoja romaní, como es más gruesa, para el original, que es el que quedaba en el expediente, y lo que eran las copias se hacían con la hoja común. Bueno, yo he visto en expedientes hojas comunes, finitas, escritos de cualquier manera, como esto que vos me preguntabas hace un rato de ese curso procesal que se hace en provincia. Entiendo que este tipo de cosas las debe incluir, como para que sí, cualquiera que quiera hacer guardar cierta perito, formalidad o mantener algún exacto, estándar, digamos, debería cumpla, conocer claro, con esas ciertos, cuestiones. claro. Como acá en Capital no se pide, se puede inscribir cualquiera que tenga título habilitante, bueno, quizás esas cosas las desconoce. Te lo escriben en una servilleta si pueden. Sí, 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 sí. A mano también. Tal cual. A mano también, en manuscrito, lo he visto un montón de veces. Claro, pasa, ahora no, porque estamos en una era diferente a la de hace 3 años atrás. Antes había que ir y ver el expediente, pedir lo que estuviera, que no estuviera. Y si yo iba a ver algo y tenía que escribir algo para pedir, tenía que tomarme los datos, venir, escribirlo en máquina, en impresora, en lo que quieran, y volver a llevarlo. Entonces, ¿qué hacían muchos abogados o muchos procuradores? Veían el proveído y ahí mismo pedían una hoja y la escribían en manuscrito. Por eso había tanto, para evitar el ir y venir, o Claro. porque se les vencía, ¿no? Ahora es más fácil, al estar todo informatizado es mucho más sencillo. Tal cual. Te hago una preguntita que voy a tratar de relacionar un par de las que. O sea, tenía un par de preguntas más en realidad que digamos, ya se fueron respondiendo Te las con todo lo que spoileé. nos. Sí, 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 con todo lo que fuiste contándonos. Pero, digamos, me subo a esto que decías recién, ¿no? De que no es el mismo mundo, entre comillas, el de hace 3 años atrás que el de hoy. Hoy está, Sí. claramente la pandemia impulsó mucho más fuerte el tema de la digitalización de los procesos Sí. y eso trajo, digamos, pegado el tema de que también se incrementó mucho el ciberdelito, cibercrimen, ¿sí? Sí. ¿Te Sí. tocó participar en algún peritaje que, digamos, no tengas que, digamos, o que no disponías del dispositivo físico como para hacerle algún tipo de pericia o donde haya estado involucrado algún tipo de ataque a algún, no sé, algún ataque a través de alguna VPN, o sea, o no importa si es una VPN o no, pero que Sí. tengas algún otro país involucrado, ¿no? Que por ahí a eso iba la pregunta, digamos, o sea, que de golpe vos ves que el ataque a determinada empresa, a determinado organismo o lo que sea, viene por fuera de los límites geográficos del país. Y qué pasa en ese caso, ¿no? No, no me ha tocado personalmente, pero existe, no sé si conocen, el convenio de Budapest. El convenio de Budapest es un convenio que está firmado por varios países, hoy en día son 66 países los que lo integran. El año pasado, o este año o el año pasado, sufrió un par de modificaciones en base a ciertas cosas, que lo que hace es como una ayuda legal, digamos, entre los distintos países que conforman ese convenio, que firmaron ese convenio. Porque Colaboran justamente entre sí, digamos. claro, porque esto que vos me preguntabas, no sé, yo estoy acá y ¿dónde está mi nube? Y mi nube está en Australia. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las leyes de Australia? ¿Cuál rigen? ¿La de Australia o las de acá? ¿Dónde hago la causa? ¿Ya hago acá? Claro. Bueno, la hago acá. Entonces tengo que pedir un exhorto para que se lo libre al juez de algún lugar de Australia para que me mande esa información.
era como medio complicado y a veces era hasta difícil de obtener cierto tipo de información, ¿no? Entonces, ahora todos estos 66 países que conforman este convenio, que han firmado este convenio, es como más sencillo para requerir este tipo de información y hacérsela llegar entre jueces, digamos. Y ahí, en ese caso, digamos, ¿te cambia en algo el proceso, digamos, digamos, no de auditoría, de Pericia. de la pericia, digamos? ¿Te cambia en No, algo, digamos, si es en otro país o cómo? no debería cambiarte, más que nada porque el tema es el uso de herramientas informáticas, ¿no? Más allá de lo legal o no legal. Ujú. Entonces, a ver, yo si quiero informáticamente hablando y hacer forencia, por ejemplo, de un celular y soy una fuerza de seguridad o soy una empresa con mucho poder económico, digamos, y uso el UFED. Y el UFED lo uso acá, en España, en Italia, en Japón, en Turquía, ¿sí? Es como internacional la herramienta. Claro, claro. Entonces, qué sé yo, en cuanto al uso de herramientas, no. Esto es más que nada más por un tema de leyes, Tal para cual. hacerlo más sencillo. Sí, sí, sí. Y en caso de dar con él, la o los que hayan hecho el ataque, digamos, ¿no? El supuesto ataque, ¿dónde, o sea, si hay que juzgarlos, con qué los juzgas? ¿Con las leyes de donde está el organismo? ¿Con las leyes de donde residen los atacantes? ¿Con Y las ahí leyes me de los mataste porque afectados? no Ah, sé, ok. ahí me mataste. Es No todo sé un caos, cómo, a me ver, parece, ¿no? cómo, y sí, yo te puedo hablar más de lo que es del lado técnico y no tanto de lo que es el lado legal, porque vos pensás Claro, que claro, nosotros sí, los sí, sí. peritos es como que nos ocupamos de llevar adelante la tarea técnica. Después, Tal cual. ¿cómo se juzga? ¿Quién lo juzga? O cuál es la cosa juzgada? Y bueno, eso ya no es competencia nuestra, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero no tengo idea si esto es en el país en el que se radicó, en el país en que tuvo lugar, ponele, no sé, o el atentado o la información, Ujú. eso ya no te lo sé decir. Ok, ok. No, ahora, digo, por ahí como te chocas con esto en tu día a día, quizás capaz que tenías info de eso. Era algo que me daba vueltas en la cabeza porque, nada, como decías vos recién, ¿no? O sea, es todo un caos porque tenés jurisdicciones de un montón de países y Y todas como, las leyes son distintas y claro, son distintas las penalidades que se aplican por ahí para el mismo delito, ¿no? Dependen de sus códigos propios. tal cual, tal cual. Y en este convenio que mencionabas antes, Sí. ¿es eso que, digamos, obliga a los países a colaborar o es No, como no tipo una obliga. sugerencia? No, vos como país, si querés, te adherís o no a ese convenio. Ajá. Entonces empezaron un par de países y después se fueron adhiriendo otros. Hoy en día son 66. Justo hace un ratito tuve una charla de ciberseguridad y por eso tengo tan claro el número. Es el último número porque lo mostraron hace un ratito. Y lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Brasil no está suscripto, Uruguay no está suscripto, sí estaba Perú, Mira, Chile no me acuerdo si lo vi o no lo vi, no me acuerdo si está Chile. Pero bueno, está Estados Unidos, obviamente, creo que está Japón, hay un montón de países. eh, de todos modos, 66 en 200 y pico de países no es tanto, ¿no? Pero es como que se van sumando al convenio. claro, sí, sí, Pero sí. nadie está obligado, si querés te suscribís y si no, no. Y en caso de estar suscripto, sí tenés obligación de aportar, no sé, Claro, pruebas, materiales o algo. claro, a lo que dice el convenio, ¿no? Te tenés que adherir a todos sus puntos. Claro, tal cual. Muy bueno. No sabía mucho de eso. Sí, es un tema muy interesante. Ujú. No sé, chicos, ahí si tienen alguna consultita, algo. Si no, tengo una última y ya te liberamos, Analia, así. No, no hay problema, no hay problema. La última que tenía es, tengo dos en realidad. Sí. Una es si, o sea, cómo es de cara al futuro la profesión, o sea, si la ves que tiene, si se encuentra así como en desarrollo todavía o si está como más asentada Sí. y qué potencial de crecimiento le ves, digamos, de acá a un futuro, digamos, ¿no?
Mira, yo creo que lo que les decía hace un rato, ¿no? Que hoy por hoy no se me ocurre una causa o no se me ocurre un delito donde no haya por lo menos un dispositivo de por medio. Ujú. No sé, a ustedes si se les ocurre o si tienen algún ejemplo para presentarme en este momento. ¿A quién se le ocurre una causa en la que no pueda existir como prueba un celular? Un dispositivo, un celular, una notebook, una tablet, lo que sea, ¿no? Claro, siempre vas a tener algún tipo de información que puedas aportar a la causa a partir de algún dispositivo electrónico, digamos. Sí, más que nada que todo se maneja digitalmente, mucho mail, muchas páginas de internet, mucha estafa, mucho fraude que se hace también Mucho WhatsApp. por web, mucha WhatsApp. Eso también hay mucha veracidad en las conversaciones de WhatsApp. Se pide mucha información a las telefónicas, ¿no? A quién pertenecía tal número, si entre tal fecha y tal fecha era de fulano o de mengano, más que nada por el tema cuando presentan como pruebas las conversaciones de WhatsApp. Y tema de ubicación, por el tema de También antenas y eso, ¿no? geolocalización se utiliza mucho, sí, sí. Por fotos también, en las fotos. Entonces, es como que y no es como un presentimiento que tengo, ni me remito a las pruebas, lo que yo les decía hace un rato. Hace unos años no teníamos la cantidad de causas que tenemos hoy en día y en las que hay pericias informáticas. Con los peritos que yo hablo, es como que, la verdad, los más antiguos somos como un grupito reducido, ¿no? Estamos todos con un montón de trabajo, con un montón de causas, y yo veo que cuando me cae una causa que otro perito no la aceptó, es como que siempre son los mismos peritos que no aceptan, ¿no? Quiero decir, quizás somos los mismos los que estamos con cierta cantidad de causas, con muchas causas, y esto para mí es exponencial y cada vez viene más para arriba la cantidad de la demanda que hay en cuanto a lo que es informática. Todo pasa por un dispositivo electrónico. Entonces, bueno, y es mucho el conocimiento, muchas las herramientas que existen, los cambios y los cambios que hubo desde un momento a otro. Hoy les decía que hoy en día, esto también es una de las cosas que yo comento mucho en mis clases. Yo hoy agarro una causa, no sé, que presenté hace 8 años atrás. Esta es la que les cuento de este empleado que me dieron los 2 CDs. Yo digo, hoy en día, a mí me dan 2 CDs así. Y, a ver, hoy en día no es algo común que se presente como prueba 2 CDs sueltos. A esos CDs o se entregan con un hash calculado, con una cadena de custodia donde dice quién lo dio, cuándo, qué fecha. En aquel momento, todas estas buenas prácticas como que no existían tanto, ¿sí? Hemos recibido información, no sé, de un pendrive o entregado información en un pendrive para no entregar 25.000 hojas de copias. Y hoy en día, si yo entrego en un pendrive, que es un medio, un dispositivo abierto, que puede ser borrado, grabado, agregado, sacado, ¿quién me dice que eso mantiene la cadena de custodia, ¿no? Que es un tema re importante. Claro, no hay estándares de nada, o sea, como que No está se todo muy pedía librado. tanto. Claro, es muy Claro. manipulable un pendrive o algo así. Claro. Bueno, hoy en día vos decís, me entregás la información en un pendrive y yo te digo, bueno, este pendrive era nuevo, estaba formateado, estaba wipeado, le calculaste el hash como para que cuando me llegue a mí, yo me dé cuenta, si le calculo el hash, si el archivo fue o no manipulado, él o los archivos, ¿no? En aquel entonces no, se entregaba. ¿Sí? Eran, qué sé yo, hace poco, hace 2 meses atrás, me entregaron para una pericia laboral información en un disquete de 3,5. Yo decía, ¿Dónde lo abrí? ¿dónde leo esto? No conseguía dónde leerlo, chicos, en serio. No me den Era un una posavasos como prueba. Sí, tal cual, ya me ha pasado lo de posavasos. Pero había un montón de peritos adelante mío que habían resistido, claro, nadie tenía dónde leer. Entonces yo lo que dije es, en una causa laboral, en las causas laborales no se puede pedir adelanto de gastos, justamente como para esto, para ir y comprar una disquetera externa, pero aparte, ¿para qué iba a pedir una disquetera? ¿Qué hacía después con esa disquetera? Entonces le dije que yo iba a aceptar el cargo siempre y cuando la parte que aportó la prueba entregue una disquetera externa USB para que yo pueda leer ese medio y sacar la información del medio. Después, ese disquete lo habían presentado en un sobre
y estaba en la secretaría del juzgado, no sé dónde, rogar que no se haya desmagnetizado, ¿no? Ese era otro tema. Y que la disquetera Lo, levantara algo. lo Levantó, por bueno, suerte. lo bueno de eso es que es muy probable que ese sí no haya sido manipulado, pues si lo hicieron fue hace 25 años. Sí, tal cual, tal cual. Yo lo que rogaba es que no tuviera nada, que no, pero no. Pudimos acceder a unas planillas de cálculo hechas en QPro. No, Sí, así que imagínense, yo rogaba que no funcionara, pero no, no me salió bien esa. es como el Pero abuelo bueno, del Excel. claro, las pude levantar, igual el Excel es bastante inteligente, las abrió, las levantó, y lo que pedían, bueno, uno de los puntos pedía que se les entregara esas planillas, ¿no? Así que Claro. bueno, pero es como les digo, esa causa debe ser del año 17. Entonces, fíjense, hoy en día a nadie se le ocurriría presentar planillas de QPro en un disquete. Si yo tengo una prueba en disquete, mínimamente la pasaría, no sé, a un CD, la zipearía, le calcularía el hash, me aseguraría que el CD estuviera cerrado, protegido contra escritura, qué sé yo, no sé. Bueno, hace unos años no había tanto protocolo, ¿no? Conocido o buenas prácticas como para que después se diga, bueno, se impugnó la pericia. ¿Por qué? O se dejó nula porque no se cumplieron con ciertas buenas prácticas. No, era como más sencillo, no sé si más sencillo, o era, no se tenía, al no tener tanto conocimiento y no haber tantas herramientas, no se tenía tanto cuidado. Sí, y además creería que no, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, al no estar todo tan informatizado, es como que bueno, eran como quizás casos más, no tan frecuentes. Entonces, Claro, claro, claro. Igual que los abogados al pedir los puntos de pericia, quizás pedían cualquier cosa. Hoy en día ahí va, están como más específicos en lo que piden, ¿no? tienen un Es poco más más de idea. concreto el pedido, claro, es más concreto el pedido y como que tienen idea de lo que quieren como respuesta. Claro, Antes sí, no, sí, como se que entiende. pedían, no sé, peras al olmo. Sí. Una consulta. Sí, Sí, eh, ahí antes habías comentado que te tocaba el tema de que te pedían la veracidad de ciertas cosas. ¿No te ha pasado sí. de tener que probar eso y de darte cuenta que estaban adulteradas o que fueron modificadas y que ya no servían? No, O sea, que sean adulterados no cosas me pasó nunca. truchas. No, no me ha pasado mail adulterados. Jamás. Sí, sí, obviamente me ha pasado, por ejemplo, me sigue pasando hoy en día, ¿eh? Una de las últimas pericias que hice, hará cosa de 15 días atrás, es una empleada que pedía veracidad de mails. Ella obviamente los presentó en fotocopia, donde yo no puedo probar la veracidad, necesito un digital, emails del año 16, 17, 20, e ir a buscarlos a la empresa, y la empresa obviamente por la antigüedad no los tiene. Entonces, bueno, no está. Entonces ahí el juez decide, no estará ¿por qué? Porque los borró, no estará porque no le conviene, no estará porque es una política de la empresa. Entonces yo soy de pedir también, cuando voy a la empresa y me dicen, no, de esa época no tenemos nada, bueno, ahora me mostrás la casilla, cómo la borrás, cómo se manejan. ¿Tenés una política de seguridad donde te diga cuando el empleado se va, se lo desvincula, se borra la casilla, se borra el usuario, se guarda, no se guarda, se mantiene, no se mantiene? Entonces con eso también demuestro que si es por política, esa empresa no es que lo borró para borrar la prueba, digamos, porque no le convenía, sino que lo hace indiscriminadamente como hace con todo, ¿no? Y si no, bueno, le digo, no estaban, no hay política que regule, según dicen, se hace de tal o cual manera. Pero Y adulterado no me ha ahí pasado. decide el juez a ver qué le Claro, parece. sí, porque ustedes piensen que no es lo único lo que tiene la pericia informática. Entonces, también debe tener, supongamos, es una desvinculación. Y bueno, debe tener la contable donde dice, debe tener las testimoniales, entonces junta todo. Nosotros vemos como una partecita de todas las pruebas. Claro, sí, se entiende. Bueno, y la última, no por eso menos importante, si tuvieses que aconsejar a alguien que está dando sus primeros pasos o que está interesado o interesada en seguir, digamos, tus pasos, básicamente, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar o aportar? Mira, en primer lugar, que se aseguren bien
si se dedican a hacer pericias, antes de dar un informe, que estén bien seguros de lo que van a decir. El perito, sobre todo el perito en fuero penal, puede ser procesado por falso testimonio, ¿sí? Entonces, puede ser procesado por invalidar la prueba, con lo cual hay que tener mucho cuidado en ciertas cosas o cómo se manejan. Que si alguien se quiere dedicar a esto, que lo haga seriamente, que no es una labor o una tarea simplemente para ganar dinero. Si se creen que van a ganar dinero y se van a hacer millonarios, y se confunde. Ya les digo que están en la rama equivocada. Puede ser que te salga una pericia millonaria, pero no te va a salir ni de entrada, ni te va a salir todos los días. Es un caso en un millón, ¿no? No es Claro. sencillo. Y además es una actividad de riesgo por lo que decís, ¿no? Que te pueden procesar y... Sí, exacto. Y cuando te metes en causas pesadas, a veces es difícil también. ¿Viste? Me imagino. Poder recibir, qué sé yo, amenazas, cierto tipo de cuestiones. Entonces, hay veces es muy difícil y tenés que trabajar muy seriamente, ¿no? Y yo creo que, como les decía antes, como es una herramienta, digamos, la informática, que cada vez crece más y más, yo creo que cada vez va a haber más trabajo como perito. Lo que pasa es que también lo que debo decir es que no hay muchos, no todos son buenos los que hay, entonces es como un trabajo bastante requerido, como que requiere de cierta seriedad de parte del profesional, porque se conoce, el mundillo es chico, y te tropezás con los mismos colegas en cualquier causa, de un lado, del otro, arriba, abajo, y se sabe si trabajas bien, si trabajas mal, o cómo te manejas. Entonces, que si se quieren dedicar, que lo hagan en serio, investigando mucho, y teniendo en cuenta toda la información que hay hoy en día. Hay un montón de cosas para investigar y para hacer las cosas bien, ¿no? Y no todo tiene que ser pago. Hay muchas herramientas gratuitas que trabajan muy bien y ayudan un montón en la labor del informático. Y lo presentás como con mayor calidad, ¿no? Mayor profesionalidad. Claro. No es lo mismo, no sé, hacer una búsqueda en un disco manual que hacerla con una herramienta que te busca hasta los borrados. A eso me refiero. Sí, 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 tal cual. Se entiende. Bueno. Así que bueno, si alguien se quiere dedicar, o que tienen consultas o les interesaría, se pueden comunicar, los puedo asesorar, los puedo ayudar como quieran. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos a los que quieren incursionar en la carrera. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé, chicos, ¿ustedes alguna consulta más que le quieran hacer a Analía? ¿Algo que les haya quedado ahí dando vueltas? De mi parte, Analía, no mucho más que agradecerte. Bueno, muchas gracias, Alejandro. La verdad es súper interesante. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad también de contarles a los chicos de qué es esta tarea, ¿no? Muchas veces se escucha en el noticiero, los peritos esto hicieron, lo otro, y a veces algunos no saben ni qué son los peritos o a qué se dedican o qué hacen. Entonces, bueno, a veces está bueno comentar qué es lo que hacen en todos los rubros, no solamente en el nuestro. Tal cual, totalmente, totalmente. Bueno, con esto creo que vamos a dar por finalizada la charla. Así que bueno, te despedimos y muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante, Gracias. la verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos.